Capacitores, ejemplos de ejercicios, parte 2. En este video mostramos cómo resolvemos dos ejercicios más sobre capacitores. En esta diapositiva pueden ver las fórmulas que utilizamos para resolver los ejercicios. Ustedes pueden retroceder la presentación para revisarlas cuando lo necesiten. Ejemplo de ejercicio 3. Calcular la capacidad equivalente del circuito de capacitores de la figura. Calcular la carga y la tensión de cada uno si se conectan los extremos del circuito a una fuente de tensión de 40 volts. Vemos el circuito y la capacidad de cada capacitor. Comenzamos con el cálculo de la capacidad equivalente del circuito. Lo primero que tenemos que hacer es pensar qué capacitores están en serie y qué capacitores están en paralelo. Es fácil reconocer que los capacitores C3 y C4 están en serie. Entonces los podemos reemplazar por un único capacitor, que llamamos capacitor equivalente 3-4. Su capacidad se calcula como se calcula habitualmente las capacidades equivalentes de capacitores en serie, que es el producto de las capacidades dividido la suma de las capacidades. El capacitor 3 y el capacitor 4 tienen cada uno una capacidad de 200 microfaradios y el resultado final es de 100 microfaradios. Luego reconocemos que los capacitores C2 y equivalente C3-4 están en paralelo. Entonces lo podemos reemplazar por un único capacitor equivalente C2-3-4, cuya capacidad calculamos de la manera habitual con la que calculamos las capacidades equivalentes de los capacitores en paralelo, que es simplemente la suma. Así que sumamos los 200 microfaradios del capacitor 2 con los 100 microfaradios del capacitor equivalente 3-4 para obtener 300 microfaradios. Finalmente reconocemos que el capacitor 1 y el capacitor equivalente C2-3-4 están en serie. Y los reemplazamos por un único capacitor equivalente cuya capacidad termina siendo 75 microfaradios. Ya terminamos con la primera parte del ejercicio. En la segunda parte calculamos las cargas y tensiones de cada capacitor con una fuente conectada en los extremos del circuito. No dibujamos el circuito, nos quedamos con el capacitor equivalente porque es mucho más fácil para comenzar. Consideramos que este capacitor equivalente es conectado con la batería de 40 volts y se carga. Y la diferencia de potencial entre sus placas es igual a la diferencia de potencial entre los bornes de la batería, o sea de 40 volts. Y la carga que almacena es la capacidad por la diferencia de potencial, lo que da un total de 3000 microcoulombs. O sea que durante la carga la batería es atravesada por 3000 microcoulombs. Recordamos entonces que el capacitor equivalente 1, 2, 3, 4 es el capacitor equivalente a dos capacitores en serie, los capacitores 1 y equivalente 2, 3, 4. Sabemos que dos capacitores en serie tienen la misma carga y esa carga coincide con la carga del capacitor equivalente, o sea en este caso es de 3000 microcoulombs. Así que tanto el capacitor 1 como el 2, 3, 4 tienen esa carga. La diferencia de potencial entre las placas del capacitor 1 es el cociente entre su carga y su capacidad, o sea 3000 microcoulombs dividido 100 microfaradios, lo que nos da un total de 30 volts. Y la capacidad, la carga del capacitor 2, 3, 4 es 3000 microcoulombs y la diferencia de potencial entre sus placas es de 10 volts. Fíjense que si sumamos los 30 volts más los 10 volts, reobtenemos los 40 volts que teníamos para el capacitor equivalente. Luego recordamos que el capacitor equivalente 234 es
es un capacitor equivalente a un paralelo del capacitor 2 y el capacitor 3,4. En este caso, cuando los capacitores están en paralelo, ambos tienen la misma diferencia de potencial entre sus placas y que es igual a la diferencia de potencial del capacitor equivalente, o sea 10 volt. Así que la diferencia de potencial del capacitor 2 es de 10 volt y la carga es su capacidad por esa diferencia de potencial, o sea 2000 microcoulombs. La diferencia de potencial para capacitor equivalente 3,4 también es 10 volt y su carga da 1000 microcoulombs. Fíjense que la suma de las dos cargas, 1000 más 2000, da 3000 microcoulombs, que era la carga del capacitor equivalente. Finalmente recordamos que el capacitor equivalente 3,4 es equivalente a los capacitores C3 y C4 en serie. Como están en serie, ambos tienen la misma carga, que coincide con la carga del capacitor equivalente 3,4, o sea 1000 microcoulombs, y la diferencia de potencial entre las placas es de 1000 microcoulombs sobre 200 microfaradios, que es igual a 5 volt. Como los dos capacitores son iguales, las dos diferencias de potencial entre las placas coinciden. También tenemos que si sumamos las dos diferencias de potenciales, 5 más 5, reobtenemos los 10 volt de la diferencia de potencial correspondiente al capacitor equivalente 3,4. Con esto se termina este ejercicio. Ejemplo de ejercicio 4. Considerar el circuito de capacitores del ejemplo 3 ya cargado por la fuente y desconectado de ella. Se desconecta el capacitor 1 por los bornes A y B y se lo reconecta al circuito uniendo el borne A con el C y el borne B con el D. Calcular las cargas y las tensiones finales de cada capacitor. En este ejercicio se plantea el mismo circuito que en el ejemplo anterior, ya cargado por la batería, con sus cargas y sus diferencias de potenciales, y se plantea cortar el circuito por acá y unir el borne B con el borne D y el borne A con el borne C. Sacamos el capacitor 1, lo acomodamos y lo unimos como plantea el enunciado. Fíjense que el circuito queda separado en partes. Los capacitores separan partes del circuito que quedan aisladas una de la otra. Fíjense que acá en naranja está marcada una parte aislada del circuito. No tiene conexión con el resto. Por lo tanto, la carga no puede escaparse. La carga neta no puede cambiar. Se puede redistribuir, pero no puede cambiar. Y en este caso, en este sector naranja, tenemos una carga neta de 6000 microcoulombs. Porque tenemos 3000 microcoulombs acá, tenemos 2000 microcoulombs acá y tenemos 1000 microcoulombs acá, haciendo un total de 6000 microcoulombs. Lo mismo sucede para la parte verde, queda aislada y en este caso tenemos una carga neta total de menos 6000 microcoulombs. Acá tenemos menos 3000 microcoulombs, acá tenemos menos 2000 microcoulombs y acá tenemos menos 1000 microcoulombs, teniendo un total de menos 6000 microcoulombs. La parte celeste también está aislada y tiene una carga neta de 0, porque tenemos acá menos 1000 microcoulombs y acá tenemos más 1000 microcoulombs. O sea que acá están las cargas netas de cada parte aislada del circuito. Esas cargas no pueden cambiar. Las cargas de cada capacitor puede cambiar porque va a haber una redistribución de carga, pero la carga neta de cada parte no puede cambiar. Entonces tenemos que preguntarnos cuáles van a ser las nuevas cargas
y las nuevas diferencias de potencial entre los bornes de los capacitores. Vamos a aprovechar que conocemos la capacidad equivalente de toda esta parte del circuito. Esa capacidad equivalente es la capacidad del capacitor equivalente 234 y ya la calculamos previamente en el ejercicio anterior y sabemos que es de 300 microfaradios. Bueno, lo que termina quedando es un circuito bastante sencillo. Son dos capacitores en paralelo. Sabemos que están en paralelo por cómo están conectados. Vemos que hay dos placas que tienen que tener carga positiva y dos placas que tienen que tener carga negativa. Y sabemos que la diferencia de potencial entre esta placa inferior y esta placa superior tiene que ser igual a la diferencia de potencial entre esta placa inferior y esta otra placa superior. Por cómo están conectadas, las placas superiores están conectadas entre sí y las placas inferiores están conectadas entre sí. Así que las dos diferencias de potencial tienen que coincidir. Si coinciden, significa que si coinciden y están conectados de esta manera, significa que los dos capacitores están conectados en paralelo. Eso significa, nuevamente, que la diferencia de potencial entre las placas del capacitor 1 tiene que ser igual a la diferencia de potencial entre las placas del capacitor equivalente 234. Y también sabemos que la nueva carga del capacitor 1 más la nueva carga del capacitor equivalente 234 va a tener que ser en total 6000 microcoulombs, porque las dos placas superiores de estos dos capacitores pertenecen a la parte aislada naranja, cuya carga neta es 6000 microcoulombs. O sea que esa carga neta no va a cambiar, pero la carga de cada capacitor se va a redistribuir como para que los dos tengan la misma diferencia de potencial entre sus placas. Lo mismo va a pasar para la parte aislada verde abajo con las cargas negativas. Plantear que las diferencias de potencial entre los dos son iguales es lo mismo que plantear que los cocientes entre las cargas y las capacidades son iguales. Por lo tanto, tenemos acá un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Las incógnitas son las nuevas cargas Q1' y Q234'. Bueno, despejar este sistema no es muy complicado. El despeje lo pueden ver en detalle al final de esta presentación. Pero ahora pongo directamente las soluciones. La nueva carga del capacitor 1 es de 1500 microcoulombs y la nueva carga del capacitor 234 es de 4500 microcoulombs. Obviamente la suma de los dos tiene que dar 6000 microcoulombs. Y las diferencias de potencial entre sus placas coinciden y es de 15 volt. Ya tenemos estos resultados finales. Ahora vamos a aprovechar que sabemos que el capacitor 234 en realidad es el capacitor equivalente de dos capacitores en paralelo. Los capacitores 2 y el capacitor equivalente 34. Como están en paralelo, ambos tienen la misma diferencia de potencial entre las placas de 15 volt, lo que nos permite calcular la carga tanto del capacitor 2 como del capacitor 3. Siempre la carga es la capacidad por la diferencia de potencial. Luego, aprovechamos que sabemos que el capacitor equivalente 3,4 en realidad es el capacitor equivalente de una serie de dos capacitores. Los capacitores 3 y el capacitor 4, que están en serie. Por lo tanto, tienen ambos la misma carga y es la carga del capacitor equivalente, o sea 1500 microcoulombs.
La diferencia de potencial la calculamos como el cociente entre la carga y la capacidad, y eso da 7,5 volts para el capacitor 3 y 7,5 volts para el capacitor 4. Y con esto tenemos los resultados finales del ejercicio. En esta diapositiva pueden ver el detalle del despeje del sistema de ecuaciones anterior. Saludos.